Muy bien, continuamos con los ejemplos sobre la ley de Coulomb, y en este segundo ejemplo tenemos un sistema formado por tres cargas puntuales, y ahí tenemos cuánto vale cada carga. Son dos positivas y una negativa en unidades nanocoulomb, y nos dan las coordenadas espaciales en el espacio de en dos dimensiones de cada carga. Con esta información nos piden que hallemos la magnitud y dirección de la fuerza sobre la carga Q1 ejercida por las otras dos cargas. Bien, vamos entonces de acá del enunciado a extraer los datos para que podamos empezar a resolver este ejercicio. Datos. Aquí tenemos la carga Q1, que es 2.96 nanocoulomb, o igualmente 2.96 por 10 a la menos 9 coulomb. El prefijo nano, recordemos que es o equivale a 10 a la menos 9. Entonces ya hemos pasado la carga Q1 de nanocoulomb a coulomb. Del mismo modo, tenemos la carga Q2, la carga Q3. La constante de Coulomb también la anotamos por aquí para que no la olvidemos. Y acá tenemos las coordenadas de cada carga: x1, y1, que son las coordenadas de la carga Q1, x2, y2, x3, y3. Observen que las coordenadas de cada carga están en unidades metros, lo que quiere decir que cuando vayamos a usar o a tener la distancia entre la carga 1 y 3 y la carga 1 y 2, la vamos a tener ya en unidades metros y no necesariamente tenemos que hacer ninguna transformación. Bien, ahora vamos a mostrar un dibujo de la situación que se nos está planteando. Ahí tenemos las tres cargas ubicadas en el espacio. Aquí tenemos la carga Q1 y sus coordenadas menos 4, menos 6. Tenemos acá la carga Q2 y sus coordenadas 2, 5. Y tenemos la carga Q3 con sus coordenadas menos 3 y 7. Vamos ahora a mostrar aquí. Esta línea sería la línea R31, la cual es la línea que conecta la carga 3 con la carga 1. Del mismo modo, tenemos acá R21, que es la línea que conecta a la carga 2 con la carga 1. Bien, lo siguiente que vamos a hacer ahora es ubicar las fuerzas que están actuando en este caso, y eso lo vamos a hacer a través de la ley de las cargas. Por lo menos aquí primero, entre Q3 y Q1, como ambas son de signos contrarios, se van a traer. Sabemos que estamos trabajando sobre Q1, quiere decir que Q1 es la que se va a desplazar acercándose hacia Q2 a través o a lo largo de la línea R21, que une a la carga de la R31, que es la línea que une a la carga 1 con la carga 3. Entonces tenemos esto. Ahí está el vector F31. Bien, en el caso de la carga 1 con la carga 2, ambas son del mismo signo, por lo tanto se van a repeler. Se van a repeler de tal modo que Q1 se va a alejar de Q2 siguiendo esta misma línea, pero hacia afuera. Es decir, tendríamos esto. Muy bien. Ahora fíjense que yo voy a agarrar aquí y voy a sacar aparte las dos fuerzas. Recuerden que esta es F31 y esta es F21. Y el punto en común de donde están los dos orígenes es el punto donde está ubicada la carga Q1. Aplicamos la suma de vectores por paralelogramo. Aquí tenemos la línea paralela al vector F21, no se ve mucho, pero ahí está. Luego sacamos la paralela a F31 y dibujamos el vector resultante, que es el vector F que andamos buscando. Aquí lo podemos colocar en el mismo sistema y tenemos el vector F. Ahora ya tenemos con esto una idea gráfica de hacia dónde se va a desplazar Q1 cuando el sistema esté liberado. Eso no nos lo están pidiendo. Como no lo piden, no es obligatorio hacerlo. Sin embargo, aquí lo estamos mostrando para que tengamos una idea de hacia dónde se va a desplazar el vector Q1 al final, y también nos va a servir de guía para comprobar nuestros resultados numéricos. Ya ustedes verán cómo lo vamos a comprobar con esto. Bien, para resolver este ejercicio, evidentemente vamos a necesitar aplicar la ley de Coulomb.
Pero como ustedes saben, en la ley de Coulomb necesitamos saber cuánto vale esta distancia entre la carga 3 y la carga 1. Y necesitamos saber cuánto vale esta distancia entre la carga 2 y la carga 1. Son coordenadas, todavía no tenemos las distancias, tenemos que hallarlas. ¿Y cómo la hallamos? Bueno, aquí está. Esta fórmula que ustedes ven acá es una fórmula que ustedes debieron haber visto en su curso de geometría. Si no la vieron, no pasa nada. Esta fórmula se llama distancia entre dos puntos, o fórmula para calcular la distancia entre dos puntos. Recuerden que donde están las cargas hay puntos con coordenadas. Por lo tanto, esta fórmula la podemos aplicar sin ningún problema. Entonces, aquí vamos a tener, para calcular R31, necesitaremos las coordenadas 1 y 3 de cada punto, las cuales tenemos en nuestros datos. Sustituimos los valores, calculamos, y esto nos dice que R31 vale 13.04 metros. Del mismo modo, para R21 hacemos lo mismo, aplicamos la fórmula de esta manera, sustituimos los valores, y acá tenemos que R21 vale 12.53 metros. Recuerden que las distancias ya están en metros, no hace falta tener que transformar nada. Todos estos resultados que estamos sacando acá, se les invita a ustedes a que lo desarrollen y lo comprueben. Perfecto. Vamos ahora a plantear nuestra ecuación vectorial, que es esta. El vector f va a ser igual a la sumatoria de el vector f31 más el vector f21. Ya lo hicimos de manera gráfica, ahora lo vamos a hacer de manera analítica, o si lo quieren también decir así, numérica. Bien, recuerden que vamos a necesitar aplicar la ley de Coulomb para hallar f31 y f21. La ley de Coulomb, como ya ustedes lo saben, aquí la tenemos para f31 y para f21. Vamos a necesitar saber las cargas, o vamos a necesitar utilizar las cargas y la distancia de separación entre las cargas, y ya todo eso lo tenemos. Sin embargo, nos falta un elemento, que es el vector unitario R31 y R21. En el ejemplo anterior no utilizamos R, sino que utilizamos directamente el vector unitario I, pero eso es porque en aquel ejemplo nuestras cargas estaban alineadas de manera horizontal. En este caso no, en este caso nuestras tres cargas tienen componente horizontal, o mejor dicho, las tres cargas no, las fuerzas tienen componente horizontal y tienen componente vertical, y necesitamos escribirla, las fuerzas, en su componente horizontal y su componente vertical. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, una manera de hacerlo es analizando en los dibujos que vimos anteriormente, donde están las tres cargas, y buscar o calcular ángulos para calcular también o obtener las componentes de los vectores, como se explicó en los ejemplos o en los videos sobre vectores que ya ustedes vieron aquí en el canal. Pero ahora lo vamos a hacer de una manera alternativa, que también es la misma, da lo mismo. Y esta manera alternativa nos evita el problema de tener que estar buscando ángulos. ¿A qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. Una fórmula que nosotros debimos haber visto en álgebra lineal. Si no la vieron o no la recuerdan, no pasa nada. Tampoco es una fórmula difícil de aplicar, ni es algo del otro mundo. Ya ustedes van a ver lo sencillo que es utilizarla. Aquí tenemos que el vector unitario R31 lo podemos escribir como el vector R31 dividido entre la magnitud de R31. Del mismo modo, el vector unitario R21 lo vamos a escribir como el vector R21 dividido entre la magnitud de R21. ¿Quién es el vector R31 y quién es el vector R21? Lo vamos a conseguir utilizando un procedimiento muy parecido al que hicimos para calcular la distancia entre los dos puntos. R31 y R21 ya lo tenemos, lo calculamos con la distancia entre los dos puntos. Entonces observen lo siguiente: R31 va a ser igual a, en la parte horizontal vamos a tener la diferencia de las coordenadas horizontales, dirección I, y en la parte vertical tendremos la diferencia entre las coordenadas verticales, dirección J, y todo va a quedar en unidades de metros. Sustituimos los valores,
calculamos y nos da que R31 será 1i más 13j. Aplicando el procedimiento similar al vector R21 obtendremos esto. R21 será igual a 6i más 11j. Y acá colocaremos las correspondientes magnitudes de los vectores, los cuales, como les mencioné, ya las conocemos anteriormente. Bien, ahora que tenemos todos los elementos, los colocamos en la fórmula que escribimos para R31 unitario y para R21 unitario. Entonces, aquí tenemos el vector R31 entre la magnitud de R31. Acá lo que hacemos es que este número que está acá, el 1, lo divido entre 13.04. A mí me dio 0.076 y algo. El algo no recuerdo ahorita cuál es, pero ustedes cuando repasen los cálculos lo van a ver. Y yo lo aproximé a 0.077. Del mismo modo, 13 dividido entre 13.04 me dio 0.99 algo. Ustedes lo comprobarán. Yo lo aproximé a 1. Entonces el vector unitario R31 es este, 0.077i más 1.0j. Tenemos el vector unitario R31 en términos de los vectores unitarios i y j. Esa es la idea de esta fórmula. Pasar el vector unitario de R, que es para nosotros desconocido, a un vector que tiene las componentes en la dirección i y la dirección j. Con R21 hacemos lo mismo. 6 entre 12,53 da aproximadamente 0,50. Yo lo aproximé a 0,50. 11 entre 12,53 da aproximadamente 0,88. Yo lo aproximé a 0,88. Ahora que tenemos los vectores unitarios, ya podemos aplicar la ley de Coulomb. Ya tenemos todos los ingredientes. Con F31, su fórmula es esta. Aquí hemos sustituido. En esta parte recordemos que todos los parámetros que tenemos allí ya están en unidades internacionales. Por lo tanto, no es necesario que coloquemos las unidades. Sabemos que al calcular todo esto en unidades nos va a dar unidades Newton. Después que hagamos este cálculo aquí, el resultado lo vamos a multiplicar primero por 0.077 y luego por 1.0. Acá tenemos los resultados de la multiplicación. Es decir que este es el vector F31 ya en su forma analítica, con componente en la dirección y componente en la dirección J. Antes de continuar, vamos a arreglar un poquito este resultado. ¿Arreglar de qué manera? Bueno, ustedes observan que este número está multiplicado por 10 a la menos 11. Este está multiplicado por 10 a la menos 10. No están en el mismo orden de magnitud. Y cuando les muestre el resultado de F21, van a observar que las dos componentes están en el orden de 10 a la menos 10. Entonces es necesario que este numerito, este resultado que está acá, o esta componente que está acá, la pongamos en el mismo orden de magnitud. ¿Eso es obligatorio? Honestamente no es obligatorio. Pero sí sería bueno que lo hiciéramos para que todas nuestras componentes estén, vuelvo y repito, en el mismo orden de magnitud. ¿Cómo hacemos para llevar esto a un número que esté multiplicado por 10 a la menos 11, a la menos 10, perdón? Muy fácil. Esta coma que ustedes ven acá, la vamos a rodar un paso hacia la izquierda. A rodar un paso hacia la izquierda, acá en el exponente vamos a colocar un más 1. Más porque la coma la estamos moviendo hacia la izquierda. Y el 1 es porque le estamos moviendo un solo paso. Entonces en el exponente, si sumamos o restamos menos 11 más 10, menos 11 más 1, perdón, nos va a dar menos 10. Entonces RF31 nos va a quedar así: 0.641 por 10 a la menos 10, dirección I, más 8.32 por 10 a la menos 10, dirección J, unidades Newton. Del mismo modo, haciendo todo este cálculo con F21, nos queda lo siguiente: 3.92 por 10 a la menos 10 y más 6.90 por 10 a la menos 10 J. Una vez más, se les invita a ustedes a que revisen los resultados, a que los comprueben, para que sepan de dónde viene todo.
A continuación mostramos aquí rápidamente la carga Q1 aislada. Ese círculo que ustedes ven ahí representa la carga Q1 aislada. Vamos a mostrar ahora de nuevo los vectores fuerza que ya nosotros hemos colocado anteriormente. El vector F31 y el vector F21 y por supuesto el vector resultante. El vector F31 sabemos que se escribe así: 0.641 por 10 a la menos 10 y más 0.83 por 10 a la menos 10 dirección J. Y que el vector F21 lo vamos a escribir así. Miren, si ustedes comparan este resultado con el de arriba, se van a dar cuenta que hay un cambio importante. El cambio importante es que allá arriba estas dos componentes nos dieron positivas y ahora que las tengo puestas de forma negativa. ¿Y eso por qué? Bueno, si yo coloco acá un plano cartesiano centrado en Q1, porque recuerden que Q1 es la carga de interés, entonces yo la puedo posicionar a ella en el centro o en el origen de un plano cartesiano para poder estudiar los vectores involucrados en su movimiento. Entonces, si yo coloco aquí un plano cartesiano centrado en la carga, voy a observar lo siguiente: el vector F31 va a estar en el primer cuadrante, lo que significa que sus dos componentes son positivos, pero el vector F21 va a estar en el tercer cuadrante, lo que nos está indicando que sus dos componentes, como lo estoy colocando aquí, deben ser negativas. El vector resultante está en el segundo cuadrante, quiere decir que su parte horizontal debe ser negativa y su parte vertical debe ser positiva. Cuando hagamos la suma de los vectores F31 más F21, una forma de comprobar si estamos bien es que las componentes del vector resultante nos dé negativo en la horizontal, positivo en la vertical. Por eso decía que si bien la suma de vectores gráficas no me la están pidiendo, es bueno hacerla porque nos da una idea no solamente de saber hacia dónde se va a mover la carga al final, sino que también nos va a dar una manera de comprobar nuestros resultados numéricos. Bien, vamos entonces ahora a calcular la magnitud del vector F. Como tenemos sus componentes, hay no es una regla ni es un teorema ni nada, sino es algo que nosotros utilizamos en vectores para que se nos haga más fácil entender. Si yo tengo un vector en forma analítica, pues yo puedo saber cuánto vale su magnitud aplicando Pitágoras. Eso lo vamos a hacer más adelante. Vamos a terminar de allá del vector F. Aquí tenemos entonces las dos componentes horizontales de cada vector: la componente de F31 y la de F21, igual en la parte vertical. Entonces sacamos nuestras cuentas y nos va a dar que el vector F va a ser igual a menos 3.291 dirección Y más 1.42 dirección J. Como todo está multiplicado por 10 a la menos 10, todo esto está multiplicado por 10 a la menos 10, lo coloqué una sola vez aquí. Esto también todo está multiplicado por 10 a la menos 10, lo coloqué una sola vez aquí. Entonces esto va a quedar también multiplicado por 10 a la menos 10 unidades Newton. Observen que nuestro resultado tiene la componente horizontal negativa, la componente vertical positiva, está bien. Aquí tenemos entonces nuestra carga con sus vectores fuerza de cada carga y el resultante. Ahora sí, lo que decía anteriormente, cuando yo tengo un vector de su forma analítica, pasa que me adelanté un poquito, resulta que si yo tengo un vector de forma analítica, su magnitud siempre, óiganse bien, siempre se puede calcular con el teorema de Pitágoras. Eso es lo que vamos a hacer ahora aquí. Aquí está el vector fuerza F, o mejor dicho, la magnitud de F, la vamos a calcular a través de Pitágoras. Aquí tenemos la componente horizontal elevada al cuadrado más la componente vertical elevada al cuadrado. Resolvemos la raíz y nos da 3.584 por 10 a la menos 10 newton. Esta es la intensidad de la fuerza con la cual nuestra carga se va a mover en la dirección que ya vimos en el dibujo. De todas maneras, más adelante vamos a explicar bien la parte de la dirección. Aquí viene. Para la dirección vamos a hacer lo siguiente: tenemos acá un plano cartesiano,
ese plano cartesiano vamos a dibujar la fuerza resultante. Recuerden que nosotros estamos partiendo del hecho de que este plano cartesiano está centrado en la carga. La carga aquí te la dibujé porque no nos hace falta. Lo que nos hace falta son los vectores para entender qué va a pasar con el movimiento de la carga. Aquí observamos en el dibujo las componentes del vector fuerza resultante y un ángulo. Este ángulo, como ustedes pueden observar, está medido desde menos x hacia el vector y está medido así, de tal manera que está a favor de las agujas de reloj. Sabemos por geometría que cuando un ángulo está medido a favor de las agujas de reloj, ese ángulo es negativo. Ese ángulo que vamos a llamar alfa lo vamos a calcular de la siguiente manera. Aquí está. Alfa igual a arco tangente de la parte vertical entre la parte horizontal. Ahí tenemos todos los valores que vamos a utilizar y efectivamente fíjense que nos dio menos 23.34 grados. Pues aquí lo podemos colocar en grados. Recuerden, este signo negativo no afecta operacionalmente. Este signo lo que nos está diciendo es que el ángulo se está midiendo en sentido horario o a favor de las agujas del reloj. Bien, vamos a colocar aquí alfa con su resultado 23,34. Nosotros pudiéramos dejar el ángulo hasta allí y decir que esa es su dirección, que la carga Q1 se mueve a 23,34 grados al norte del oeste. ¿Cómo eso de que al norte del oeste? Bueno, recuerden que en vectores para el sentido utilizamos los puntos cardinales. El oeste para la izquierda, el norte para la derecha, y el ángulo va desde el oeste hacia el norte. Por eso decimos al norte del oeste. Pero no podemos expresar la dirección en una forma más conveniente. ¿Cómo? Con respecto a una de las cargas. En este caso la carga que tenemos más cerca es la carga 3. Entonces fíjense lo que yo voy a hacer aquí. Aquí voy a dibujar el vector F13 o F31, mejor dicho. Pero lo que más me interesa no es tanto el vector, sino la línea. La línea que conecta a la carga Q1 con la carga Q3. Esa línea tiene estas dos componentes que ustedes ven aquí. Y esto lo hemos demostrado anteriormente. Verticalmente, horizontalmente sería 1 metro, verticalmente 13 metros. Y acá tenemos un ángulo que lo vamos a llamar beta. Ese ángulo beta lo calculamos de la siguiente manera. Y nos da 85.60. Es decir, que desde X o desde más X hasta la línea que conecta Q1 con Q3, el ángulo es de 85.60 grados. Pero yo quiero es el ángulo este que está aquí, el ángulo que está entre el vector fuerza resultante y el vector F31. Este ángulo que ustedes ven acá. Ese ángulo que está allí, yo lo voy a llamar tita. Y lo voy a calcular de la siguiente manera. Tita va a ser igual a 180, que es lo que hay desde aquí hasta acá. Aquí ya apareció el valor de beta, lo coloqué aquí para que lo tuviéramos en el gráfico. Entonces 180 grados es el ángulo que hay desde más X hasta menos X, ¿de acuerdo? Si a esos 180 grados yo le quito este pedacito que ya lo tengo y este pedacito que ya lo tengo, me queda el pedazo este que está acá, que es el que estoy buscando, este. Entonces tita va a ser igual a 180 menos 23,34 menos 85. Y eso da, lo tengo aquí en el dibujo, 71.06 grados. Entonces, ¿qué significa este ángulo? Este ángulo me da la dirección de la carga Q1 con respecto a la carga Q3. No se nos olvide que la carga Q1, está siendo atraída por Q3. Si Q2 no estuviera, Q1 se mueve por aquí, siguiendo esta línea. Pero como está Q2 la empuja. Entonces Q1 está sintiendo al mismo tiempo la atracción hacia Q3, pero la repulsión hacia Q2. Por eso se mueve en esta dirección, a 71.06 grados de la carga Q3. ¿De acuerdo? Este ángulo nos está diciendo qué tan desviado está nuestra carga Q1 de la carga Q3 o de la línea de acción con la carga Q3. ¿De acuerdo? Esa es la importancia de calcular este ángulo. Si yo lo quiero dejar hasta aquí, lo dejo hasta aquí, sí. Pero, como ustedes pueden ver, de dar la dirección por este ángulo,
no tiene mucho sentido. Nos daría una dirección, sí, pero este ángulo que está acá nos da un sentido, nos da una dirección con más lógica. Porque acuérdense que lo que nos están diciendo aquí es el desvío que hay de la carga Q1 con respecto a la carga Q3, que es la que atrae a la carga Q1. Bien, hasta aquí termina este ejemplo. Un ejemplo bastante completo, donde hemos hecho varias cosas, donde hemos calculado vectores y hemos utilizado pues muchas herramientas del cálculo vectorial. Yo invito a ustedes que desarrollen el ejemplo calculando la fuerza sobre las otras cargas para que practiquen. Bueno, hasta aquí termina este ejemplo, pues vayamos entonces hacia el tercer ejemplo.